Buenas tardes, diputados, diputadas, quienes están presencialmente en sala y también de manera telemática. Les saludamos al equipo de la Secretaría y todavía no tenemos los invitados. Sí, no, sí. ¿Sí? Estamos esperando que se iniciara Muy bien. para hacerlos pasar. Están todos los, Ya, o casi todos. saludamos a todos. El acta de la sesión 113 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión 114 ordinaria se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. Cuenta, el secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores González, Don Félix, Alarcón y Saldívar y de las diputadas señoras Hernando, Giles, Parra, Pérez, doña Joanny, Pérez, doña Catalina, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de otorgar carácter público a las sesiones de las comisiones de los consejos regionales y los consejos municipales, respectivamente, y establecer su difusión pública por medios electrónicos. En segundo lugar, un oficio del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo subrogante, por el cual remite un informe correspondiente al programa 06 de la glosa 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del presente año. Y finalmente una carta del presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile, señor Froilán Flores, mediante la cual solicita a la Comisión, si lo tiene a bien, poner en tabla el proyecto de ley que regula el cierre temporal de las ferias libres y establece medidas sanitarias para su funcionamiento durante la vigencia del estado de catástrofe motivado por la pandemia de COVID-19, a fin de poder garantizar el abastecimiento de todos los sectores del país. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ahí están los invitados, don Patricio Santamaría. Muy bien. Ofrezco la palabra en varios. Diputada Catalina Pérez. Gracias, Presidenta. Don Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes. A todos y a todas. Presidenta, en varios me gustaría solicitar a esta comisión pudiese revisar y poner en tabla un proyecto de ley que se presentó hace poquito que establece normas excepcionales en materia electoral producto de la pandemia. El boletín es el 13.663-06. Está firmado por algunos diputados y diputadas de esta comisión. Y es un proyecto para establecer un plazo extraordinario de cambio de domicilio para quienes se hayan visto impedidos de cambiar o actualizar sus datos electorales, por ejemplo, personas que han viajado, digamos, pensando en el voto en el extranjero y se han encontrado con que no pueden volver a sus domicilios aún, y establece algo similar respecto a las personas que hayan cambiado su partida de nacimiento por haber hecho cambio de nombre o sexo registral para ampliar a su vez el plazo de rectificación del padrón electoral. Me gustaría pedirle, Presidenta, que evaluásemos como comisión, darle rápida tramitación a esta iniciativa que sin duda va en la línea de mejorar las características, digamos, democráticas de este importante proceso que se viene en los próximos meses. Gracias, diputada Catalina Pérez. Señor secretario, tomó nota para que tenemos un problema y le pido asistencia técnica a la Secretaría o al equipo informático para elevar el volumen de los diputados y diputadas que están participando de manera presencial, perdón, telemática. Señor secretario, ¿tomó nota de lo que planteó la diputada Catalina Pérez? Sí. A ver si ahí se escucha más. Ajá. Ahí parece que se solucionó el... Discúlpenos, diputada Catalina Pérez, aquí se escuchaba muy bajo. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí, a ver. Sí. Vamos a pedir silencio. Okay. Ya, no, le decía, Presidenta, que en puntos varios me gustaría solicitar que se ponga en tabla un proyecto de ley que se presentó hace poco, que fue suscrito, presentado por algunos parlamentarios de esta comisión y que dice relación con normas excepcionales en materia electoral, producto de la pandemia. Es un proyecto para establecer un plazo extraordinario para el caso de las personas que han viajado y se han encontrado con que no podrían, por ejemplo, volver a sus domicilios pensando en el voto en el extranjero, por tanto se han visto impedidos de cambiar o actualizar sus datos electorales y presenta una situación, una regulación similar
respecto de personas que hayan rectificado su partida de nacimiento por haber hecho cambio de nombre o de sexo registral, para que en ese caso también pueda extenderse un tiempo de rectificación del padrón electoral. Es materia de esta comisión y me gustaría pedirle, Presidenta, que un tema tan importante como este para el proceso que se viene pueda ser visto prontamente por nosotros y nosotras. ¿Nos puede repetir el número de boletín, por favor? Perdón. El boletín es el 13.663-06. Muchas gracias. Doña Presidenta, doña Andrea Parra ha pedido el uso de la palabra. Muy bien. Diputada Andrea Parra tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quisiera solicitar también se pusiera en tabla a la brevedad posible el proyecto de boletín 13680-06, que es un proyecto de la diputada Girardi y otros diputados también, de manera transversal, que regula el cierre temporal de las ferias libres y establece medidas sanitarias para su funcionamiento durante la vigencia del estado de catástrofe, motivado por la pandemia del COVID-19. Este proyecto ingresó el 30 de julio y todavía no lo hemos visto, y es, la verdad, imperioso poder verlo a la brevedad porque tiene que ver precisamente con la situación de pandemia. Quisiera pedirle, Presidenta, que lo pusiera en tabla lo antes posible. Eso, Presidenta. Muy bien, efectivamente la diputada Girardi nos ha pedido, yo se los envié también a ustedes y también se leyó en la cuenta una carta de una asociación de ferias libres, así que estamos totalmente disponibles, diputada Parra. Ya se los envié también el boletín para que lo podamos revisar y poder ponerlo en tabla. Muy bien. ¿Hay algún punto? ¿Usted, diputado Lonjo? Ah, no, ya. ¿Estamos entonces? Sí, está ahí el presidente del CERVEL y la muy bien, vamos a ir al orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional que perfecciona la legislación electoral vigente y fortalece la democracia, boletín 13.305. Para una mejor ilustración durante el tratamiento en particular del proyecto en cuestión, se ha invitado al ministro secretario general de la Presidencia, presidente del Consejo Directivo del CERVEL y al representante de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y del ONDES 38 en últimos dos casos para que se pronuncie sobre una indicación encaminada a retirar de los padrones electorales a las personas detenidas desaparecidas. Han confirmado su participación y damos la bienvenida también, ¿cierto?, al ministro. ¿Sí? ¿El ministro no? Ya, entonces esto está mal. Sí, puede que aparezca después. El presidente del Consejo Directivo, don Patricio Santamaría, los señores Raúl García, director nacional, y Álvaro Castañón, secretario, abogado del Consejo Directivo, la señora Juanita Gana, consejera. Y la presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, señora Lorena Pizarro, y la directora de Londres 38, Espacio Memoria, señora Erika Henning. Quiero señalar antes de ofrecer las palabras que en estos últimos dos casos, a propósito de que la sesión pasada teníamos estos temas de tabla y escuchamos también al ministro del Interior, don Víctor Pérez Varela, se nos extendió la sesión y no pudimos escuchar y también la Secretaría tuvo un percance porque habían personas que sí asistieron a esta comisión y no se les pudo dar la palabra porque no estaban reconocidas según lo que aparecía en la pantalla. Así es. Entonces, reconociendo también ese error por parte de la Secretaría y de la Comisión, nosotros quisimos mantener esa invitación y así fue acordado la sesión pasada, incluido todos los que he nombrado, se presentó la solicitud de invitarlos a esta sesión. Cedo la palabra a la diputada Karin Lup. Gracias, Presidenta. No, es que tengo una duda que o sería bueno solicitarle que además, como en este tema está metido el CERVEL, también pudieran ingresar a la sesión las personas de los distintos partidos, más allá, que la otra vez recibimos a los secretarios generales, pero de repente en cada uno de los partidos hay personas que son especialistas en temas electorales. Entonces sería bueno que de todos los partidos o conglomerados exista o pudiera entrar en la sesión gente de los, digamos, que representa a cada uno de los conglomerados, dado el proyecto que estamos viendo.
Ha hecho una solicitud, doña Karen Luc, no sé si están de acuerdo ustedes. ¿Sí hay acuerdo? Lo que pasa es que... Ah. Sí. Enriquece el debate y retrasa el pero bueno. Diputada Andrea Parra. Sí, no me opongo, pero quiero Una escuchar a los consulta, demás. es porque entiendo, digamos, lo que pide la diputada Luz, pero ¿cuál es el objetivo, digamos, de que entren a la sesión si igual la pueden ver? No entiendo mucho porque el reglamento es bien restrictivo, o son invitados para ser parte, digamos, del debate, y no sé si estamos en los tiempos, o la idea es que sean invitados para ilustrar el debate. No logro entender ahí, digamos, el tema de la invitación a los expertos electorales de los partidos. No, si puede precisar más la diputada, porque en realidad tenemos que ajustarnos al reglamento también. Muy bien. Gracias, diputada Andrea Parra. Presidenta. Secretario. Sí, obviamente que ya la etapa de audiencia ha finalizado. Yo creo que la eventual participación de estos asesores se suscribiría, digamos, a ilustrar la comisión sobre un punto en específico que suscite dudas, no más allá de eso. Sin ningún problema. Ya, ok. Si es que no hay, ¿les parece? Si no hay problema, en adelante, porque hoy día ya estamos sobre la tabla y necesitamos avanzar. Y yo no tengo problema en aquello. ¿Les parece? Sí, en la medida que no retrase el proyecto y que sea muy acotado cuando se vean los temas en particular. Muy bien. ¿Se acuerda? Ya. Entonces, señor secretario, me gustaría, para poder luego abocarnos al trabajo del comparado, escuchar, darle unos minutos muy acotados a las invitadas para también después liberarla, en el sentido de que nosotros después ya quedemos definitivamente votando el proyecto. ¿Ya? Antes de eso, me gustaría despejar un punto que a juicio de la Secretaría es muy importante. No sé si ustedes habrán advertido que a juicio de la Secretaría, la inmensa mayoría de las indicaciones presentadas tanto por el Ejecutivo como parlamentarios son inadmisibles porque exceden las ideas matrices, pero yo no sé si existe la voluntad de la Comisión, digamos, de ampliar, digamos, un poco el concepto de idea matriz y estimar, digamos, que el proyecto apunta a modernizar el servicio electoral en general y de acuerdo a ese criterio serían acogidas las indicaciones. Creo que es fundamental despejar ese punto para avanzar en la discusión en particular. Diputado Andrés Longton. Sí, Presidenta, gracias. Sí, yo creo que es fundamental lo que dice el secretario, porque en sesiones ya anteriores hemos acordado el ingresar distintas indicaciones que tienen que ver precisamente con el padrón electoral, no apuntando a lo que específicamente señalaba el proyecto del gobierno, sino que siendo un poquito más amplio. Y la amplitud tiene que ver también con lo planteado con el gobierno en el mismo mensaje. Señala introducir modificaciones en la normativa electoral vigente con la finalidad de modernizar, actualizar y complementarla en aquellos ámbitos que sean necesarios en materia electoral. Entonces, yo creo que podemos ampliarlo, ir un poquito más allá de los puntos específicos que ellos fueron tres. La adecuación del padrón electoral, la utilización preferente de medio electrónico, son esos dos en verdad. Entonces, podemos ampliarlo a lo que establece el mismo mensaje del Ejecutivo y además considerando, Presidenta, que ha habido un amplio acuerdo en la Comisión, incluso con el Ejecutivo, de poder incorporar aquellas normas que en un momento se conversaron y que hubo acuerdo precisamente que iban a ser parte de este proyecto y que no se alejan de las ideas matrices, sino que tienen precisamente que ver con la modernización del padrón electoral y no solamente remitirnos a las formas de notificación, que sería un tema muy acotado considerando los profundos cambios que hay que hacer al padrón electoral, y que tienen que ver precisamente con las indicaciones que nosotros ingresamos, muchas de ellas que son concordadas con el CERVEL. Incluso nosotros recibimos muchas sugerencias del CERVEL el año pasado, Presidenta, que iban a formar parte de este proyecto en su versión original, pero que en definitiva yo creo que no habría problema si es que hay un amplio acuerdo. Yo tengo entendido que el Ejecutivo tampoco tendría problema, considerando además que hemos escuchado a los secretarios de los partidos respecto sobre todo a la norma que tiene que ver con las personas que tienen sus derechos políticos suspendidos precisamente porque no se reempadronaron. Por lo tanto, yo creo que considerando incluso aquella norma, se podrían incluso considerar las demás, porque las demás van en la misma línea. Eso, Presidente.
Muy bien. Estamos de acuerdo. Nosotros cuando decidimos abordar este proyecto queríamos efectivamente aportar a lo que es la democracia y, por cierto, los procesos electorales que vienen. Así que yo estoy totalmente disponible para ampliarlo si lo tienen a bien así. ¿Alguien se opone? ¿No? Ya, todos entonces por unanimidad se amplía. Muy bien, diputado Alonso. Estamos trabajando unidos en la comisión todos. Ya. Prosiga, señor secretario, en atención a las sí. invitadas que tenemos. Presidenta, bueno, en la sesión pasada no se alcanzó a votar ninguna norma del proyecto y las invitadas, me refiero a la señora Erika Jennings y a doña Lorena Pizarro, vienen específicamente por una indicación parlamentaria que está en la página 8 y después sigue en la página 12 del comparado, y que dice así: el servicio electoral deberá velar porque las personas víctimas de desaparición forzada o detenidas desaparecidas individualizadas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación y en el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura, que figuren como inscritas en el registro electoral, no figuren en los padrones electorales que se determinen para cada elección o plebiscito. Ese es el tema específico por el cual fueron invitadas estas dos personas. Muy bien. Queremos saludar a nuestras invitadas, a la señora Lorena y a la señora Erika. Ya yo las nombré. Quisimos abrir un espacio en esta comisión. Estamos también contra los tiempos, pero queremos también respetar una solicitud de una diputada, ¿cierto?, que nos pidió. Así que bienvenidas y les ofrezco la palabra. Tratemos en 5 o 10 minutos, por favor, si pudiéramos escucharle su apreciación sobre lo que señala el secretario y que ha leído las indicaciones. Marcela. ¿Tienen la palabra? La señora Lorena tiene la Lorena palabra. Pizarro o Erika Jennings, cualquiera de las dos, por favor. No sé. Bueno, primero que todo, yo, Erika Jennings, agradecer la invitación que cursó la diputada. Lamentamos tener tan poco tiempo porque pocas veces la sociedad civil y las personas involucradas son escuchadas en un tema que es tan relevante como el de la desaparición forzada. Quisiera, voy a leer para no dispersarme ni alargarme. Quisiera comenzar diciendo que a casi 50 años del golpe de Estado y de las primeras detenciones y desapariciones forzadas de personas, no tenemos ni toda la verdad ni toda la justicia. De un número oficial de 1.193 personas desaparecidas, solo 121 han sido hallados sus restos, a veces un fémur o un diente. Solo 121 personas detenidas desaparecidas de 1.193 han sido identificadas. La impunidad es presente. Cada día se evidencia en tantas formas por responsables criminales que nunca han sido procesados, otros que habiendo sido encontrados culpables, las condenas fueron tan bajas que ni siquiera pisaron las cárceles, otros que han tenido beneficios de libertad, indultos. Cabe señalar que de aproximadamente 1.375 agentes de Estado que han sido procesados, solo 129 aproximadamente, porque tampoco tenemos números claros, están cumpliendo condenas. Estos no han colaborado con las investigaciones, no han entregado la información sobre el destino final. Las investigaciones no han avanzado a ello. En ese contexto fue que en el año 2012, cuando se informa de la inscripción automática a los registros electorales, familiares de personas de víctimas de desaparición forzada se dan cuenta de que su familiar desaparecido se encuentra inscrito a esa fecha en el registro electoral. Situación que les hace vivir una vez más la siempre presente impunidad. No hay reconocimiento de la desaparición. Si bien no se ha reconocido sus muertes, ni cuándo los mataron, ni quiénes, ni cómo, tampoco se puede negar su detención y desaparición forzada por responsabilidad del Estado.
porque eso sí ha sido probado en los tribunales. No puede entonces el Estado hacer como si nada, mucho menos entregar, desplazar la responsabilidad en la madre, en la hija o el hijo, en la esposa o el esposo, para que declare presuntamente muertos a sus familiares. No corresponde, no lo harán, entendiendo, por cierto, en algunos casos en que sí han debido y han estado obligados de hacerlo, por razones legales, patrimoniales. Sabemos lo duro que fue esa decisión. Es en este contexto que se incorpora la indicación por la cual estamos nosotras acá. Londres 38 ha preparado una minuta que muy resumidamente voy a pasar a leer porque nosotros la enviamos, sobre la cual dice lo siguiente. Algunos aspectos nomás voy a leer para no alargarme. Al respecto a la propuesta de que las víctimas de desaparición forzada no figuren en los padrones electorales, adolece de problemas y es insuficiente para las necesidades de reparación que requieren tanto los familiares como la sociedad en su conjunto. En este aspecto, Londres 38 viene a señalar las siguientes observaciones. En primer término, la desaparición forzada puede ser conceptualizada como cualquier forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, ida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndolas a la protección de la ley. La desaparición forzada es el ilícito permanente que se comete hasta que se obtenga información sobre la suerte y paradero de la persona desaparecida. Si la persona desaparecida está viva, la desaparición se prolonga hasta que sea puesta en libertad y se restablezca la protección jurídica. Si la víctima ha muerto, en cambio, la desaparición concluye cuando se localizan, identifican científicamente y restituyen sus restos mortales o se reconstruye de una manera fidedigna y con certeza su destino, en caso de que se compruebe por todos los medios disponibles la imposibilidad de recuperación de sus restos. Así, la negativa de información y o el encubrimiento sobre el destino y paradero de la víctima es el elemento distintivo de la desaparición que permite diferenciarla de otros crímenes como el secuestro, la detención ilegal o una ejecución. De ahí que sea una obligación esencial del Estado y de todas sus instituciones investigar, perseguir y sancionar a los responsables, así como establecer la verdad de lo ocurrido y buscar a las víctimas desaparecidas. Frente a delitos de esta magnitud perpetrados por el Estado, se hace necesario tener presente que los Estados están obligados a reparar a quienes han sufrido vulneración de derechos humanos. El carácter de la reparación a las víctimas y familiares de violaciones de los derechos humanos debe ser integral, tal como lo consideran diversos instrumentos y la jurisprudencia internacionales. En Chile las políticas de reparación han sido deficientes y no han respondido a las necesidades de las víctimas ni de la sociedad. Así, por ejemplo, vemos que los procesos judiciales carecen de vías expeditas y eficaces para la investigación de los hechos y condenas inadecuadas para los responsables en cuanto a la gravedad del delito. El Estado chileno ha incumplido constantemente las obligaciones de verdad y esclarecimiento de los hechos. Esto es palmario ante la falta de una política estatal seria y efectiva para efectos de la búsqueda e identificación de quienes sufrieron la desaparición forzada. En específico, como lo dijimos al inicio, han pasado casi 5 décadas en que más de 1000 personas fueron desaparecidas por agentes estatales sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su destino final y las circunstancias de esta, generando un sufrimiento constante para sus familiares como para la sociedad toda. Las políticas llevadas a cabo por el Estado chileno dan cuenta de tamaña deuda. En este aspecto, se hace relevante tener presente que la indicación que busca la exclusión del padrón electoral
debe verse en el contexto de un Estado que no ha sabido dar respuesta al tema de fondo, que es el destino final de quienes se encuentran desaparecidas. En ello, no debe perderse de vista que la mera exclusión del padrón no puede ser algo satisfactorio, ya que nuevamente, desde una perspectiva administrativa y simbólica, las víctimas de desaparición forzada vuelven a ser invisibilizadas por el Estado chileno. Tal como es propio de los efectos de la desaparición forzada, es que los familiares de las víctimas han tenido obstáculos legales y administrativos en diversas áreas. Como antecedente histórico, en materia de legislación, encontramos la ley 20.377 sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas del año 2009. Dicha ley busca, a través de un procedimiento judicial, se establezca la declaración de ausencia para efectos de la transferencia de los bienes de las víctimas de desaparición forzada a sus familiares, como también la disolución del matrimonio según corresponda. En esta ley se busca evitar que la declaración de muerte presunta, Sin embargo, es evidente que es deficiente en diversas materias reparatorias, ya que tiene un alcance limitado. Al respecto, es importante establecer políticas de reparación en las cuales se deba rechazar la idea de que a los detenidos desaparecidos les sea aplicada la institución de muerte presunta o formas legales análogas que busquen minimizar, negar o relativizar el hecho que los detenidos desaparecidos, de que sobre los detenidos desaparecidos no se tenga información de su destino. Más aún cuando es el Estado quien llevó a cabo tales crímenes y es el Estado quien tiene la obligación de esclarecerlos. La exclusión de los padrones electorales de los detenidos desaparecidos es una demostración palmaria de los efectos propios de las violaciones a los derechos humanos, en la cual la institucionalidad del Estado no ha sabido enfrentar y dar respuesta de carácter reparatorio ni de reformar los diferentes obstáculos legales que afectan a la memoria de víctimas y de sus familiares. A nivel comparado, se encuentra la experiencia de Argentina, en la cual los padrones electorales se consigna la condición de ausente por desaparición forzada, de quienes sufrieron la desaparición forzada. Así, el artículo 15, inciso 2 de la ley 19.945 del mencionado país señala, abre comillas, el Registro Nacional de Electores consta de registros informatizados y de soporte documental impreso. El registro informatizado debe contener por cada elector los siguientes datos: apellidos y nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos filiatorios. Se consignará la condición de ausente por desaparición forzada en los casos que correspondiere. La autoridad de aplicación determina en qué forma se incorporan las huellas dactilares, fotografía y firma de los electores. El soporte documental impreso deberá contener, además de los datos establecidos para el registro informatizado, las huellas dactilares y la firma original del elector y la fotografía. Cierre de comillas. En este aspecto, de acuerdo con las experiencias comparadas, existen otras alternativas más coherentes y eficaces para efecto de dar respuesta a la situación que aqueja a quienes se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos, en los cuales la solución no va por la exclusión del padrón, sino en la consignación de la calidad de ausente por sufrir la desaparición forzada por el Estado. Finalmente, es posible sintetizar que la indicación propuesta por el proyecto de ley que se consulta es ampliamente deficitaria. En primer lugar, debe tenerse presente que Chile tiene una deuda histórica al carecer de políticas que generen mecanismos de reparación integral. En segundo lugar,
Relacionado con el punto anterior, vemos que el Estado chileno no ha solucionado el problema de fondo, el cual es tener una política real y efectiva en la búsqueda e identificación de quienes se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. En tercer lugar, debe tenerse presente que deben rechazar propuestas legales que busquen formas análogas a la declaración de muerte presunta o que busquen invisibilizar, minimizar, negar o relativizar el hecho de la desaparición forzada y sus circunstancias. En cuarto punto, se hace relevante mencionar la experiencia comparada en la cual la solución no fue excluir del padrón electoral, sino de consignar la condición de ausente, el cual es más acorde al hecho que no se tiene información de estas víctimas de actos criminales realizados por agentes estatales. Argentina nos lleva a la delantera en muchos aspectos. Con estas consideraciones, el efecto de excluir del padrón electoral no sería apropiado, sino por el contrario, la mera exclusión corresponde a una nueva forma de querer negar o minimizar los hechos del desaparecimiento. Sería un mecanismo formal de volver a invisibilizar los crímenes cometidos. En este aspecto, se hace relevante que el mecanismo no fuese la exclusión del padrón electoral, sino que se consigne que las víctimas de desaparición forzada están ausentes, puesto que fue el Estado y sus agentes responsables de actos criminales que han llevado a que hasta la fecha no se tenga información del destino final de las personas desaparecidas. Esto es lo central de la minuta, en la cual además se consignan, digamos, jurisprudencia internacional, que es muy importante, referida a todo lo que ha sido el tema de la desaparición y la falta de medidas reparatorias, considerando que esta sería una medida reparatoria, el poder incluirlos como personas desaparecidas forzadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Erika, por exponer en esta comisión algo tan sensible que, por cierto, era de interés de esta comisión también escuchar. Así que, señora Lorena, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias por la invitación. Hablo a nombre de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Y junto con saludar a cada una y cada uno de ustedes, sobre todo a Erika, y estar totalmente de acuerdo con lo que ella ha señalado. Quisiera partir indicando que la situación que hoy día nos trae acá es el resultado de la falta de políticas del Estado para enfrentar el genocidio vivido durante 17 años de dictadura cívico-militar. Esto viene a desnudar quizás la gran tragedia, pero también la gran tarea que tiene el Estado y cada uno de sus poderes para enfrentar la forma más brutal del exterminio, la desaparición forzada de personas. Como dijo uno de los lords en Inglaterra ante la detención del dictador Augusto Pinochet, la desaparición forzada de personas concentra todas las formas de exterminio: la detención, la tortura, el asesinato, y a ello agregamos que a las personas ni siquiera se les restituye a sus familias y a sus cuerpos, pero tampoco la información de lo que ocurrió con ellos. Y a lo largo de todos estos años, a partir del año 1990, porque sin duda que durante la dictadura cívico-militar no podíamos esperar nada, nos hemos tenido que enfrentar cada vez a una nueva situación que vuelve a traer a la memoria colectiva del país este drama pendiente, pero que tiene mucho que ver con la democracia que se construye. Entendiendo las mejores intenciones de quienes hacen una indicación respecto a las víctimas de desaparición forzada para resolver el tema de la purificación de este padrón electoral producto de la votación voluntaria que se votó a fines de la década pasada, nos enfrentamos nuevamente a la realidad que hacemos y cómo se enfrenta por parte del Estado la situación
de las detenidas y detenidos desaparecidos. Sacarlos significa invisibilizarlos y significa volver a legitimar en alguna medida su desaparición. Se les saca sin ninguna razón, porque la verdad es que ellas y ellos no están legalmente ni vivos ni muertos. Esto no tiene que ver con que en algunos momentos de la historia se han atrevido a decir que los familiares no asumimos el horroroso crimen que sufrieron nuestros padres, nuestros compañeros, nuestros hijos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la forma que se implementó de exterminio para este grupo de personas fue la desaparición forzada. Y por lo tanto, incluso aquellas o aquellos desaparecidos que hemos encontrado, que como bien señalaba Erika, algunas y algunos de ellos solo un fragmento óseo, y eso ha dado señal de identidad, incluso a ellos que tienen hoy día un certificado de defunción, su condición debiese ser distinta, porque son detenidas o detenidos desaparecidos encontrados, pero su forma de exterminio sigue siendo la original. Y algunos dirán, eso es imposible, como muchas veces se habla. Lo que nunca debió ser fue que se hiciera desaparecer personas, porque se les perseguía políticamente. Y por tanto el Estado tiene que hacerse cargo, y en este caso el Parlamento tiene que asumir y hacerse cargo de cómo se enfrenta esto. Se enfrenta borrándolos de los registros, se enfrenta a que cada cierto rato los familiares que seguimos viviendo en los domicilios que ellos tenían registrados en la época, recibamos una carta aunque diga en qué mesa le corresponde votar, o se enfrenta de verdad diciendo, aquí hay que asumir formas de reparación que de verdad reivindiquen la lucha que se ha dado porque primero se les dejara de llamar presuntos y porque finalmente la verdad total y la justicia plena sean una realidad. Y esto es parte de esas demandas, no es un tema distinto. Podríamos conformarnos con que se tenga cuidado que las personas que están reconocidas en las distintas comisiones no sean incorporadas, pero siguen estando en el limbo, siguen estando en la nada. Y eso hay que resolverlo. Ustedes saben que nuestra tarea se ha centrado siempre en la verdad, en la justicia, en la memoria y en la reparación. La memoria no se construye invisibilizándolos. La memoria se construye asumiendo lo que ocurrió y quiénes son ellos y ellas. Y por lo tanto, en este plano en especial, nuestra organización propone 2 etapas, entendiendo que estamos a puertas muy cercanamente el plebiscito respecto a una nueva constitución, a la construcción de una nueva constitución, sin duda que debiese mantenerse en el padrón electoral y señalar que son ausentes por desaparición forzada. Pero hay una tarea que es mayor y que tiene que resolverse de una vez por todas y sugerimos a esta comisión que al momento de redactar la ley se deje establecido que el Estado de Chile debe generar la calidad civil de ausente por desaparición forzada. En Chile hay personas vivas, hay personas muertas y hay personas ausentes por desaparición forzada. Podrán decir eso es imposible. Desde el día en que el Estado hizo desaparecer personas, el Estado tiene la obligación de hacerlo todo posible para repararles. Cuando los familiares vayan en 200 años más a sacar el certificado de un detenido o detenida desaparecida, va a aparecer como vivo, si no lo hemos encontrado. Y en 500 años más va a seguir como vivo, porque no lo hemos encontrado. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de esta situación. En Chile tiene que haber una categoría civil, así como están las personas vivas, así como están las personas muertas, tienen que estar los ausentes por desaparición forzada, que es completar la ley que por tanto luchamos para resolver los temas civiles los familiares, que es la ausencia por desaparición forzada, que ya es una realidad y que permite resolver temas de herencias, temas de incluso la posibilidad de las esposas, compañeras o compañeros de desaparecidos de volver a contraer matrimonio. Pero hay un tema pendiente que tiene que ver con la calidad civil de la víctima de desaparición forzada.
Y eso tiene que resolverse. Yo no me imagino en un siglo más que Alfonso Chanfró o Waldo Pizarro sigan vivos a pesar de tener ya más de un siglo. Eso sería una canallada. Eso hay que resolverlo y eso hay que enfrentarlo de una vez. Esta nueva composición del Parlamento tiene que impulsar de una vez por todas partes de la reparación que significan que el Estado asuma que en este país hay más de 1000 personas que legalmente, que civilmente no están vivas ni muertas, sino que son ausentes por desaparición forzada, y eso permite reconocer el crimen brutal que se cometió contra ellos y ellas, pero también permite para las nuevas generaciones dar una señal de que tenemos que hacernos cargos y nos hacemos cargo de las atrocidades que se cometieron durante 17 años. Reconocer todo lo ocurrido, hacer verdad y justicia, era el único camino para impedir que en Chile se volvieran a violar los derechos humanos. Vaya que vemos el ejemplo y el resultado que tuvo aquella impunidad, pero aún no es tarde para empezar a avanzar en temas sustanciales, ya aunque no lo crean, este es uno de ellos. Las víctimas de desaparición forzada no se puede resolver dejándolos de lado. Hoy, primeramente, habrá que catalogar como ausente por desaparición forzada, pero hay que iniciar una legislación que de una vez por todas cree la calidad civil de víctima por desaparición forzada, e incluso aquellos hombres y mujeres que hemos encontrado tienen que volver a esa condición porque fue la forma de exterminio que se aplicó durante 17 años de dictadura. Y esto es muy fácil si se respetan las convenciones internacionales de derechos humanos que reconocen esta práctica de exterminio, y si reconocemos que esas comisiones creadas desde el año 90 a la fecha legalmente han reconocido a esas personas como detenidos y detenidas desaparecidas. Muchas gracias. Terminó la exposición, doña Andrea. Muy bien, muchas gracias. A ver. Se me desapareció la señora Juanita. Ahí está, que está. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra, perdón. Gracias, señora Lorena. Gracias, me estaban pidiendo la palabra, pero es para complementar justamente lo que usted nos ha señalado y poder también aportar desde el texto en base a ambas presentaciones. Diputada Andrea Parra. Gracias, presidenta. Bueno, agradecerle a Lorena y a Erika que hayan asistido a este llamado. Bueno, nosotros somos 4 diputadas que presentamos esta indicación, pero también en el entendido de lo que queríamos era precisamente visibilizar el tema, que no pasara piola, ¿ya? Y por eso fuimos muy explícitas al señalar en esta indicación que nosotros la íbamos a presentar o no en la medida en que escucháramos, digamos, a las agrupaciones. La verdad es que creo que fueron súper claras en relación a lo que señalaron, y hemos propuesto cambiar la indicación. Y efectivamente darle la atribución, ¿no es cierto?, al servicio electoral que vele porque las personas que son víctimas de desaparición forzada o detenidas desaparecidas figuren en los padrones electorales como con la calidad de persona ausente por desaparición forzada, entendiendo, ¿no es cierto?, que tenemos que ceñirnos estrictamente a temas legales y que por lo tanto tienen que ser los casos calificados, ¿ya? Los casos calificados por el informe. Si es que lo tiene bien la comisión y usted, presidenta, yo le envié recién la indicación. Creo que sería una señal importante de hacer un reconocimiento explícito a algo que ha estado invisibilizado, y me parece que si lo tienen a bien Lorena y Erika, pudiésemos, ¿no es cierto?, aceptar esa propuesta que acabamos de conversar por WhatsApp con las otras colegas. Eso, presidenta. Muy bien, diputada
Andrea Parra, gracias. Vamos a avanzar en el texto y sin duda yo estoy totalmente de acuerdo en retirar aquellas y que incorporemos otras en atención a lo que hemos escuchado de la señora Erika, de la señora Lorena. Vamos a escuchar también, está pidiendo la palabra don Patricio Santamaría, presidente del CERVEL. ¿Tiene la palabra, don Patricio? ¿Se escucha? Sí, ¿Se muy escucha bien. ahí? Ya. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a las señoras, señores diputados, a Lorena, a Erika. Con Lorena tuvimos oportunidad en otro escenario de estar en una reunión anoche precisamente respecto del tema del plebiscito, como una de las personas que conforma la unidad social. El Servicio Electoral ha estado siempre muy abierto a estos temas. Y en lo concreto respecto de esta indicación, no podemos sino aplaudirla. Nosotros como Consejo Directivo, cada vez que, y ustedes nos han escuchado en esta comisión y en otras comisiones, nos parece que no podíamos, desde el punto de vista administrativo, y por el solo hecho de que una persona tuviera más de 90 años, no tuviera sus documentos vigentes, no hubiese solicitado la renovación de los documentos durante los últimos 11 años y no hubiese votado en las últimas 2 elecciones, ser excluido del padrón electoral. Tampoco tenía mucho sentido mantenerlos en el registro electoral, porque el registro electoral es un registro secreto, confidencial, no se conoce. Lo que conoce la ciudadanía, lo que se hace público, es precisamente el padrón electoral que se hace en las ocasiones en que la ley determina que debe hacerse y en los plazos respectivos. Vale decir, 140 días antes de una elección o un plebiscito se cierra el registro electoral, 90 días antes, 120 días antes se le entrega a las auditorías, a las auditoras para que realicen las auditorías, 90 días antes se establece la posibilidad de los reclamos y 60 días antes se establece el padrón definitivo. De tal manera que mantener en el padrón a las personas con esa condición, tal como se señaló en las normas patrimoniales que resolvieron y establecieron como condición la ausencia por desaparición forzada, creo que es la única forma, no quiero usar la palabra decente, pero sí la única forma razonable de mantener vivo el tema. Nosotros vimos la legislación argentina, creemos que en realidad implican un gran avance. Es posible que desde el punto de vista de la legislación actual se requiera algún ajuste. Las mesas van a estar constituidas, están constituidas por 350 personas. En el caso de las mesas fusionadas pueden llegar a tener 450 personas. Aquí a lo mejor van a tener más, porque nuestra visión del tema, la forma de rendir de alguna manera alguna cierta reparación desde lo electoral es que sigan permanentemente apareciendo los padrones, los detenidos desaparecidos que están calificados, en el caso que señalaba la diputada Parra, precisamente con la condición de ausentes por desaparición forzada, que es la que se utilizó para resolver los temas patrimoniales y temas de parentesco y otros. De tal manera que yo quise dejarlo presente, lo hicimos presente siempre que conocimos este proceso y estos proyectos, porque estos proyectos juegan sobre la base del tiempo y sobre la base de determinadas acciones. Personas que están detenidas desaparecidas, que se entiende que están en secuestro permanente, salvo y que además no se ha pedido la muerte presunta, son personas que nunca habrían podido cumplir efectivamente esas acciones, de tal manera que compartimos absolutamente, yo quiero dejar constancia para la historia de esta ley, que para el servicio electoral no es indiferente y estamos realmente, sentimos que de alguna forma colaboramos con la reparación de un tema que generó tanto dolor y sufrimiento a tantas y tantas familias. Lorena quiso expresarlo, Erika quiso expresarlo,
para manifestar y para guiar a Constancia, en presencia de nuestra consejera Juanita Gana, y de nuestro director, de nuestro secretario abogado, en representación del servicio electoral. Esa es nuestra mirada, esa es nuestra visión, no por un acto meramente administrativo o por omisiones de acciones, en definitiva vamos a excluir personas o vamos a producir una segunda eliminación o desaparición de personas cuyo destino todavía no se repara. Respecto del resto de los temas, yo no quiero pronunciarme, son temas más bien políticos, pero técnicamente estamos en condiciones y nosotros, aunque no estuviéramos, haríamos el esfuerzo para que quede constancia para la historia, como una especie de memorial simbólico, que en los registros, en el padrón electoral, hubo personas que hoy día están ausentes por desaparición forzada. Gracias, Presidenta. Solamente eso quería señalar. Muy bien, don Patricio Santamaría, se agradece, ya, se agradece sus palabras, creo que aportan en el sentido de lo que ha querido también rescatar esta comisión. Tiene la palabra el diputado Pedro Velázquez. Sí, Presidenta, por su intermedio, saludarla a usted, a los distintos miembros colegas y colegas diputados, a nuestro director del servicio del CERVEL, Patricio Santamaría, y muy particularmente a la presidenta de los Derechos Humanos, la señora Lorena, y a Erika. Y la verdad las cosas que yo quisiera lamentar, porque ese es el sentido, esta indicación que en su momento se pensó, se analizó y se quiso y se plasmó en un documento como este. Primero, por mucho que mi colega Parra diga queríamos visibilizar, queríamos ver cuál era la reacción, con mucho respeto a mis colegas, visualizar, generar un punto tan delicado como en la historia de nuestro país, como son los detenidos desaparecidos, legislar no es, con mucho respeto, no es un juego. Aquí lo que debería haberse hecho es que el servicio electoral, tal como lo ha explicado don Patricio Santamaría, es que el registro electoral no podrá, bajo ninguna circunstancia, ¿cierto?, eliminar o borrar a estas personas que en su momento tuvieron una difícil misión de ser detenida y desaparecida, pero colocar que no figuren los padrones electorales, de verdad creo que, con mucho respeto, creo que no fue la mejor iniciativa y me alegro, ¿cierto?, que se esté cambiando y, por cierto, saludar y reiterar mi reconocimiento y el esfuerzo que ha hecho Lorena y todo su equipo por los derechos y por seguir sabiendo la verdad en nuestro país. He dicho, Presidente, muchas gracias. Muy bien. La verdad es que en ningún caso ha querido ser ese el objetivo, diputado. ¿Usted leyó la indicación, la de la página 12? Le invito a leer la página 12. Ahí está. Mire, bueno, pero diputado, creo que no ha sido el sentir, yo creo que hay una mala interpretación, pero creo que ya tenemos tiempo para conversarlo. Aquí hay un respeto irrestricto a los derechos humanos y eso ha estado, por eso también insistimos en invitar y escuchar en su minuto a la señora Lorena y, por cierto, también a Erika. Yo reitero nuestra gratitud desde la comisión por el aporte que se ha hecho. También tenemos la voluntad manifiesta de CERVEL. Y yo agradecería y nos quedaríamos ahí para avanzar en esta ley que es muy importante, recogiendo el espíritu de lo que hemos mencionado. Así que les reitero nuestros saludos en nombre de los diputados y diputadas y, por cierto, también de la voluntad expresa que estaba originalmente en la indicación y por eso también la diputada Parra y diputada Pérez pidieron que estuvieran nuestras invitadas hoy día. Así que se agradece, muchas gracias y vamos a proceder a trabajar y vamos a comunicarles formalmente también
cuando esté correctamente conforme a lo conversado. Así que muchas gracias, nuestros saludos a sus agrupaciones y seguimos comprometidas también con el sentido de lo que hemos expresado hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, secretario. Ya manifestamos que vamos a retirar esa indicación y vamos a incorporar otra, ¿cierto? A ver, no sé si están todos presentes los autores presentes de esta indicación, doña. Sí, son 4. Usted, doña Marcela Hernando, manifiesta también su. Sí, por cierto. Doña Andrea Parra ya lo dijo y. Catalina Pérez y Joana Pérez. Sí, doña Catalina Pérez y doña Marcela Hernando, ¿están de acuerdo? Muy bien. ¿No lo han dicho? Sí, están de acuerdo. Sí. Sí. Muy bien, gracias. Retirada entonces. La vamos a presentar en su minuto. Sí, la van a así reformular. Que... Muy Exacto, bien. muy bien. Presidenta, entonces, ¿qué le parece si empiezan la votación en Perfecto. particular? Bueno, en la sesión pasada no se alcanzó a votar el numeral 1 del artículo único porque don Andrés Longton formuló una consulta al CERVEL respecto a cómo las personas que desean, los electores que desean ser notificados a futuro mediante medios electrónicos pueden manifestar esa voluntad al CERVEL. Y ahí se produjo un entrampamiento en la discusión y terminó la sesión y quedó de buscarse una fórmula. Muy bien, estábamos consultando por el ministro, el ministro no se encuentra, ¿verdad? Aún, Máximo, ¿no está el ministro? Ya, va a opinar aquí. Perfecto. ¿Va a opinar don Patricio de Santa María? ¿Quién me pedía la palabra en este tema, señor secretario? Don Patricio, no sé si quiere hacer uso de la palabra. Sí, también podría estar nuestro director, pero en rigor, aquí como está establecido, ¿no es cierto? Se trata de personas que por primera vez se les notifica su incorporación al registro electoral a los 17 años y el derecho a voto que van a adquirir al cumplir los 18 años. Es el momento en el que debieran informar al servicio electoral. Uno de los mecanismos que se nos ocurre es precisamente el mismo sistema del cambio de domicilio, vale decir que las personas pudiesen de alguna forma, con clave única, evidentemente para evitar el abuso y para asegurar que se trata de la persona que está haciendo la solicitud con clave única, pudiéramos nosotros generar un espacio en la página web para recibir las solicitudes de parte de los ciudadanos y ciudadanas o electores y electoras que quieran seguir recibiendo y vinculándose con el servicio electoral a través de correo electrónico, evitando las cartas certificadas. Ese es lo que se nos ocurre, pero tendría que tener sin duda una condición de seguridad, una cláusula de seguridad, y para ello hasta ahora lo que hemos utilizado es la clave única que otorga el registro civil. Vamos a preguntar a la comisión, gracias don Patricio, si es que tienen a bien, entendiendo que hoy día no tenemos al ministro porque está en otra comisión, si vamos a darle la palabra a don Máximo para entenderlo como un interlocutor del ministro. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo la comisión? Le cedemos la palabra a don Máximo. Muy bien, nadie se opone. Sí, pero la ideal es que esté el ministro o del subsecretario, no hay nadie en esta mesa. Muchas gracias. Por eso pedí el acuerdo y hay acuerdo, don Máximo tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Está muy bien, es la norma reglamentaria que tiene que aplicarse, que es lo mismo de la sala. El ministro Monques figura en este instante en la Comisión de Constitución, con el subsecretario también, por el veto del Servicio de Protección de Niños, y por lo tanto esperamos que pueda venir en cualquier minuto a hacerse presente a la comisión. Esa comisión iba a ser un poquitito algo tensa. Para un poco aclarar el sentido de la indicación, aquí hay varias indicaciones, la número 1, la número 2, la número 3, que se refieren a la misma hipótesis, es decir, casos en los cuales el servicio electoral tiene que tomar contacto con un elector, ya sea porque es la primera vez que se le notifica que es inscrito como elector,
que es la indicación número 1 del proyecto de ley, artículo 8. Después, en el caso de que una persona que tenga que se le tenga que notificar que está inhabilitado de ejercer su derecho a sufragio, y ya sea en el caso del número 3, que se refiere a el cambio de domicilio electoral. En todas esas instancias en las que hemos vivido estos procesos, digamos, sabemos que nos llega una carta certificada. Entonces, el sentido de estos 3 numerales, que van concatenados, y le pediría yo humildemente, Presidenta, si lo tiene bien la Comisión, poder votarle un paquete, es que el elector, cada vez que tenga un contacto con el CERVEL, la persona pueda indicarle al servicio electoral que a partir de ese minuto, para todos los efectos legales del futuro, se pueda notificar por correo electrónico todas aquellas actuaciones, ya sea porque una persona quiere reclamar, reclamar al CERVEL por las normas de transparencia, de límite del gasto de propaganda electoral, ya sea porque se cambió de domicilio, ya sea porque ahora es candidato. Nosotros creemos que, y con el CERVEL hemos trabajado, te contamos con la mayor voluntad del CERVEL de que estas cosas administrativas, la verdad es que son fácilmente ejecutables desde el punto de vista de que si el legislador ordena, nosotros evidentemente con el CERVEL podemos concurrir a alguna fórmula. El presidente del Consejo establecía una con clave única, puede ser un banner. Yo creo que esas circunstancias administrativas nosotros las podemos ver en la ejecución de la ley sin ningún problema. Aquí lo importante para nosotros es poder avanzar en transformación digital, en disminución de costos, y que podamos tener con los electores que quieran, no necesariamente con todos, ir avanzando hacia una cultura que pueda notificarnos digitalmente de las actuaciones frente al CERVEL. Entonces, en ese sentido, viene llegando el ministro. Nosotros les pedimos que consideren, podamos conseguir que estas 3 indicaciones se voten juntas, porque tienen el mismo sentido las 3. Son numerales, no las indicaciones. Numerales 1 de 3. Ya. Numerales. Sí, numerales 1. No, estoy hablando del proyecto de ley, sin perjuicio de las indicaciones. Numerales 1, 2 y 3 del proyecto de ley se refieren a lo mismo. Notificación por vía electrónica. Nos gustaría que se pudiesen, para situaciones distintas, es el mismo principio, solo que para artículos distintos, que la pudiésemos votar en paquete, algo sencillo que creo que nos ayude. Esto está trabajado también con el servicio electoral en las mesas previas. Que hay una indicación también de los diputados. Sí. A ver, diputado Longton. Sí, tiene razón, Max. Hay una indicación nuestra que está en la segunda página, el comparado, que no tiene que ver con lo que dice Max. La otra tiene toda la razón, tiene que ver con los medios electrónicos. El punto que yo hice ver la sesión pasada es relevante, porque también va a aplicar lo que yo decía para las indicaciones 2 y 3 que dice Max, es decir, el tema de la notificación por medio electrónico. Entonces, la regla general estaría en el 1, la forma de que la persona pueda indicarle al CERVEL la forma de que tiene que notificarse por medio electrónico, y la 2 y 3 apuntan a lo mismo, es decir, ya estaría establecida la regla general en el 1. En circunstancias distintas, claro, obvio, eso. Muy bien. Bueno, queremos saludar al ministro Monkeberg, que estábamos esperándolo también en esta comisión. Sabemos que viene Constitución, así que bienvenido, ministro, para poder avanzar en esta ley. Creo que es importante escucharlo también en algunos aspectos, así que desde ya, si desea, le ofrezco la palabra para que saluda a los miembros y nos cuente un poquitito también cuál es su percepción de lo que estamos viendo. Sí, Presidenta, muchas gracias. Está muy bien representado por don Max Pavés. Tenemos la misma corbata, usted sabe, parece que es la corbata del ministerio. Oiga, Presidenta, no quiero alargarme, simplemente quiero... La misma corbata, pero no el mismo saco. Oiga, Presidenta, sé que estamos ya en votación, ¿no es cierto? Y por lo tanto apoyar y ayudar en lo que se pueda para avanzar en la tramitación del proyecto de ley. No me alargo más y vamos viendo las indicaciones, encantado. Muy bien, ministro. Bien. En el tema de tabla, entonces sometemos a votación estos y luego verificamos la indicación del diputado Longton, ¿ya?
Señor secretario, tome la votación. Entonces, en votación los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero del proyecto, no sé si habría unanimidad o... A ver, no, la diputada Catalina Sí, Pérez ha pedido porque la palabra. falta lo del CERVEL. Escuchamos a la diputada Catalina Pérez, luego la palabra el diputado Longton y el diputado Velázquez. Diputada Catalina Diputada, Pérez tiene la está sin palabra. audio. Espera un poquitito, por favor. Ya, Está sin audio. ustedes me dicen. Está con audio, diputada. Adelante. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Catalina Pérez, tenemos un problema técnico Que parece que porque no no me se escuchan en escucha la acá su sala. intervención. Vamos a pedir apoyo del equipo de informática. Señor secretario, Sí. ¿tiene audio o está con problemas? A ver. No sé si me escuchan en la sala. Sí, en la sala parece que es el problema. Sí. Telemáticamente ¿Puede dar escuchamos bien. audio? Yo no lo... Yo la escucho perfectamente. Así que si Nosotros gusta, igual. esperen un Todos nos poquito, escuchamos bien. diputada Pérez, diputado Longton. Tiene la palabra mientras solucionamos problemas. Sí, lo que pasa es que es importante la número 1, incorporar lo que dice CERVEL, que planteamos la sesión pasada, que las personas puedan cambiar el medio de notificación a través de medios electrónicos, a través de la clave, por la clave única en el Sí. sitio web. Entonces, esa frasecita hay que incorporarla en el número 1, porque esa va a ser aplicable inmediatamente a la 2 y 3 que señaló Max. Sí, necesariamente sí, porque es la regla general. Entonces, esa va a ser la forma de que la persona quiera cambiar a medios electrónicos. Presidenta, A ver, Sí. vamos a... Diputado Velázquez, ¿mantiene o estamos ok? ¿Quiere su palabra? Sí, vamos a transmitir aquello. presidenta, una consulta respecto a lo mismo. No, ya votamos eso. Es que al principio votamos y ampliamos el fondo del proyecto, ¿ya? El alcance del proyecto. Aparentemente se habría solucionado el A problema. ver, Por favor, diputada doña Catalina Pérez. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí? No. Hola, hola, hola. Espérenme un segundito, vamos a tratar de... A ver. ¿Hay que hable, por favor? Hola, hola, ¿me escuchan sí. en la sala? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Presidenta, muchas gracias. Lo mío es súper corto, ¿no? De verdad me interesaba hablar aquí porque si bien yo comprendo la intención del ministerio y entiendo que lo han conversado además con CERVEL en términos de que estos tres numerales hacen referencia a la posibilidad de cambiar a una notificación electrónica, me preocupa en particular y por eso pediría votación separada al menos del numeral 2, que a mí me gustaría rechazarlo porque si bien entiendo la necesidad de modernizar el sistema y apuntar a una notificación electrónica que venga a reemplazar la carta certificada, me parece que cuando hablamos de restricción de derechos fundamentales es esencial garantizar el máximo nivel de comunicación posible de los electores que ven suspendido su derecho a sufragio. Y en ese sentido, por más que exista la expresión de voluntad de parte de un ciudadano o ciudadana de ser notificado por la vía electrónica, me parece que la carta certificada resguarda, aunque también presuntamente, de mucha mejor manera la comunicación. Y tratándose de una restricción de derechos fundamentales, me parece importante que busquemos asegurar por todos los medios que eso ocurra, que no vaya a pasar lo que termina pasando, por ejemplo, en las elecciones primarias, que en muchos casos las personas llegan a votar, pero se encuentran el día de la urna con que están afiliados a un partido que no se somete a la primaria y por tanto no pueden ejercer su derecho a sufragio. Y esa situación me preocupa en particular si esto se extiende en general a un problema de notificación con el ejercicio del derecho a sufragio en las elecciones generales. Y desde esa perspectiva creo que la notificación vía correo electrónico genera un sesgo importante a la hora de verse, digamos, notificado de esta limitación. Por tanto, al menos en el número 2, yo pediría votación separada, Presidenta. Don Máximo Pavés. Sí, Presidenta, por su intermedio a los miembros de la comisión. A ver, sobre todo respondiéndole por su intermedio a la diputada Catalina Pérez. Acá lo importante es entender de que la carta certificada no se elimina. Es decir, cuando una persona se inscribe en el registro electoral, le va a llegar una carta certificada y el elector podrá, si quiere, indicarle al CERVEL, a través de un mecanismo que tendremos que convenir cuando se implemente la ley, que a partir de ahí en adelante todas las actuaciones se notificarán por medios electrónicos. Ese es el número 1. En el número 2, si uno mira la redacción,
que se trata de aquellas personas que han sido inhabilitadas, dice, mediante medios electrónicos, en el caso que así lo hubiesen solicitado una vez, es decir, que se hubiese aplicado el número 1, por medio de carta certificada enviado al domicilio consignado en el registro electoral o a la casilla de correo electrónico en el caso de que no hubiese solicitado esa notificación por medio electrónico. Y en el caso del número 3 es exactamente lo mismo, es decir, en el caso en que aquella persona que cuando le entregan una carta o recibe la carta no ha solicitado poder tener esta relación por medios electrónicos, ahí evidentemente se mantiene la carta certificada. Entonces, nosotros estamos estamos facilitando para las personas que quieran entenderse por medio electrónico, lo pueden hacer. ¿Presidenta? Diputada Pérez. Gracias. Catalina. Presidenta, por su intermedio al representante del ministerio, creo. No es que no entienda de qué trata la indicación. El tema es que no estoy de acuerdo. No es que no entienda a lo que se refiere. No estoy de acuerdo con que uno, aún en el ejercicio de una definición individual respecto de que yo desee que me notifiquen por correo electrónico, me parece que tratándose de una restricción de derechos fundamentales, debemos asegurar por sobre el ejercicio de esa voluntad individual que la notificación sea de igual manera vía carta certificada, porque resguarda una mejor presunción de la notificación de dicho derecho. Yo puedo, en mi primera actuación con el CERVEL, aceptar que todas las notificaciones en adelante me sean vía correo electrónico, pero si, por ejemplo, me someto a una inhabilidad que luego me impide votar, probablemente yo no desee que esa notificación de ese caso en específico se me notifique por vía correo electrónico y yo nunca me entere. Entonces, buscando resguardar que la notificación de una restricción de derechos fundamentales se haga por la mejor vía, por la mejor vía que garantice, insisto, también presuntamente que la persona sea notificada, es que me parece que no se puede dar lugar a que una persona renuncie, digamos, a ese ejercicio optando por correo electrónico y no por carta certificada. Entonces, repito, por eso pido votación separada, no porque no entienda el contenido de la indicación. No estoy de acuerdo con lo que están planteando. ¿Qué es? Diputada Parra. Sí. Diputada Parra y después diputado Longton. Sí. Una consulta, porque me quedó dando vuelta el tema respecto de el cómo resolveríamos este tema. El diputado Longton y don Patricio Santamaría proponían, ¿no es cierto?, el uso de la clave única, pero mi pregunta es en términos de técnica legislativa. Eso necesariamente hay que agregarlo porque puede ser esa alternativa como otra, digamos, eso no será sujeto de un reglamento y dejar esto así abierto, esa es la consulta. Sí, gracias, diputada Parra. Mire, me gustaría que el CERVEL, don Patricio o don Raúl, pudieran referirse, porque creo que esto pudiera ser más sencillo y un tema administrativo, a ver si lo puede señalar el CERVEL para que nos clarifique. A ver, yo brevemente y después puede complementarme nuestro director. A ver, nosotros hoy día hemos en general avanzado y en muchos trámites que pueden realizarse, que antes se realizaban solo de manera presencial o a través de cartas, que pueden hacerse vía online con la clave única. Hoy día es posible ingresar un partido en extensión o en formación, hoy día es posible renunciar a un partido, hoy día es posible cambiar el domicilio en la medida que se tenga la clave única. El problema no está entonces en deficiencia del CERVEL, sino fundamentalmente en la ciudadanía que recibe del registro civil la clave única y no está todavía en la costumbre probablemente el activarla y el realizar la cantidad de trámites que hoy día se pueden hacer en el gobierno digital. De tal manera que es un mecanismo que tenemos de funcionamiento. Podría hacerse de otra forma, Presidenta, podría hacerse presencialmente. También ir a dejar, ¿no es cierto?, una carta a las sedes regionales, podría hacerse presencialmente, podría hacerse, pero a mí me parece que desde el punto de vista de la comunicación, para tener la seguridad de que se trata del elector o la electora que está solicitando el comunicarse o vincularse a futuro por correo electrónico, debiera pedirse la clave única.
Ahora, yo le dejaría al director, que tiene mayores antecedentes, la cantidad de cartas certificadas que recibimos de vueltas de correo, la cantidad de recursos que se pierden, porque hoy día los domicilios electorales no son correctos muchas veces. Aquí yo soy de la idea, digamos, pero lo planteo a 100 segundos, que deberíamos recurrir a la experiencia que tienen otros países, donde el domicilio de la cédula de identidad, el domicilio donde vive, donde reside, donde pernocta, la persona donde duerme, es el domicilio, debiera ser el domicilio electoral, porque eso fácilmente no solamente permitiría asegurarnos que las cartas llegarían a esos lugares, sino que además nos permitiría georreferenciar, y el día de mañana, en el mismo proyecto que tiene el diputado Longton y que está en el Senado, georreferenciar e instalar locales de votación muy cerca de las personas, en la medida, ¿no es cierto?, que las mesas se conformaran de acuerdo al domicilio. Por su intermedio, Presidenta, bueno, y con su anuencia, probablemente el director nos puede también ilustrar respecto del problema que tenemos en cuanto al tema de las cartas certificadas para notificar determinados trámites. Muy bien, gracias. No sé si está don Raúl para escucharles. No lo veo. Presidenta, muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un gusto saludarla a usted y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión y a los demás invitados e invitadas. Modestamente, y para no alargarme mucho más sobre el particular, me parece que la fórmula que se está planteando en este proyecto es una fórmula adecuada en términos de que en su primera interacción que tiene el ciudadano con el servicio electoral, en esa primera interacción, es el momento en el cual el ciudadano o ciudadana define la forma en que va a querer mantener comunicación con el servicio electoral en adelante, ya sea a través de mecanismos físicos o de medios físicos, como sería una carta certificada, o a través de algún mecanismo electrónico. Ahora, ¿cómo esa persona le informa al servicio electoral cuál de las dos vías es la que prefiere o preferirá para mantener interacciones con el servicio electoral? Esa forma podría ser a su vez presencial o remota mediante la utilización de clave única. Ahora, coincidiendo con la aprehensión que manifiesta la diputada Pérez en el sentido de que la trascendencia que tiene el hecho de ser notificado de una inhabilidad para sufragar es tal, sugeriría que los mecanismos de comunicación con el inhabilitado fuesen lo más seguras posible. Ratificar lo que nuestro presidente señalaba hace unos instantes, la carta certificada y estadísticamente hablando no confirman precisamente que sean el medio más seguro de comunicar una determinada situación electoral a una persona, toda vez que un porcentaje bastante elevado de dichas cartas certificadas simplemente no llegan a destino. Entonces estamos hablando de un porcentaje no menor de electores, de personas en términos generales, respecto a las cuales está ocurriendo algo desde el punto de vista electoral, ¿no? Y que a través de este mecanismo de carta certificada no se están informando de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, haciendo mío y compartiendo la aprehensión que manifiesta la diputada Pérez de que por la trascendencia que tiene ciertos hechos electorales que se le informan o circunstancias electorales que se le informan a la gente, es que hay que velar porque esa forma de comunicación sea la más segura. La carta certificada, desgraciadamente, tiene algunos bemoles. Por lo tanto, a nosotros nos parece que la fórmula que se está proponiendo, y con esto termino, en este proyecto de dejarle entregado a la persona, al ciudadano o ciudadana, que defina la forma en que va a querer interactuar y ser notificada por el CERVEL, nos parece que es una forma bastante adecuada, considerando más aún, como digo, que la carta certificada presenta una tasa de no éxito, digamos, no menor. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, don Raúl. Ahora, entendiendo
por lo que señala CERVEL, ustedes están en condiciones de habilitar el sistema de clave única, ¿cierto? Ustedes ya lo tienen habilitado para otros procedimientos y perfectamente operaría en este caso, ¿verdad? Efectivamente, presidenta, efectivamente. Muy bien. Sí, se ha dicho que sí, que ya tienen habilitado el sistema clave único para otros procedimientos, ¿ya? Y para este también pueden habilitarlo. Muy bien. Secretario, procedamos a votar. Vamos a separarlas para que, como lo ha pedido la diputada Catalina Pérez. Nosotros partimos media hora tarde, por lo tanto vamos a terminar media hora tarde. 5:20 terminamos. Son las 5, pero si todas las comisiones se corren media hora. Obvio. No, son las 5, por eso hay que prorrogar, presidente. Secretario, ¿puede tomar la votación? Yo voy a preguntar eso al secretario. Presidente, entonces, en votación primero los numerales 1 y 3, ¿le parece? Así es. El segundo ha sido en votación, entonces los numerales 1 y 3 del artículo único, ya que el numeral 2 va a ser objeto de votación separada a solicitud de la diputada Catalina Pérez. Don Bernardo Berger. Diputado. Diputado Berger, ¿su voto? Favor. A favor. Diputada Sicardini. Diputada Marcela Hernando. Favor. Don Andrés Longton. A favor. Señora Karin Luc. Don Andrés Molina. No se estaba. Don Andrés Molina, segunda vez ya. Sigamos la votación y si llega antes Ya, de que muy bien. terminemos. Don Celso Morales. Señora Andrea Parra. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Raúl Saldívar. Numeral 1 y 2. 1 y 3. Don Raúl Saldívar. El 2 lo vamos a votar. Don Renzo Trisotti. A favor. A favor, señor secretario. Apareció don Raúl allá. Sí. Muy bien. A favor, secretario. Gracias, don Raúl. Don Pedro Velázquez. No, considerando de que sea secretario por su intermedio, es finalmente lo que señaló la diputada Catalina, que sea también el... 1 y 3. El 2 es el que pidió ella. El que pidió ella, que se separara. Ese viene luego. Ahora estamos votando el 1 y el 3. A favor, presidenta. Presidenta. A favor. Don Andrés Molina. No está en este momento el diputado Molina, Juan Carlos. ¿Perdón? No ¿Perdón? está el diputado Molina presente en este momento. Resultado de la votación, presidenta. 12 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Unánime entonces, se aprueba. Por fin estamos avanzando. Ya, secretario. Numeral 2. Don Bernardo Berger. A favor, secretario. Gracias, se escuchó. Diputada Daniela Sicardini. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Andrés Longton. Señora Karin Luc. Diputado Andrés Molina. No está. Don Celso Morales. Señora Andrea Parra. Contra. Doña Catalina Pérez. Entendiendo que hay que hacer una modificación mayor para que
el sistema de registro de domicilio que mantiene el CERVEL sirva realmente para los fines, me parece que eso no garantiza que, por otro lado, el sistema de notificación electrónica funcione. Por tanto, igualmente prefiero la carta certificada y por tanto voto en contra de esta indicación, de este numeral. Don Raúl Saldívar. Contra, secretario. Gracias. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Ya, gracias. Don Pedro Velázquez. Presidenta. A favor. Último llamado, don Andrés Molina. No está. Tú lo pides. Y si no, certificado. Presidenta, resultado de la votación: 5 a favor, 5 en contra. ¿Cómo? Por favor, sí. 7-5. Sí. ¿Averiguó, Presidenta? Sí, sí, es hasta las 17:30. Ya, entonces nada. Perfecto. ¿Ya? ¿Aprobado? Sí, aprobado el numeral 2. Ya, se aprueba. Y el numeral 1 y 3 Sigamos, numeral 4. Presidenta, lo que pasa es que antes del numeral, incluso 2, hay está la indicación, no sé si las quieren ver ahora, página 2, para intercalar en el artículo 8 los siguientes incisos tercero y cuarto. La del diputado, no. De los diputados Berger, Longton, Luc, Molina, Morales y Trisotti. Diputado Longton, está... Sobre el contenido del padrón electoral, ese es el tema. Página 2 y 3. ¿Quién quiere intervenir en esta indicación? ¿Alguno de los patrocinantes? Ya, diputado Longton, segundo llamado. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, esto lo planteó el CERVEL y lo discutimos en otras sesiones, tiene que ver con el resguardo de los datos personales, de los datos que se publican en el padrón electoral al momento de publicarlos. El CERVEL y obviamente nos manifestó así que habían recibido obviamente muchos cuestionamientos respecto a la publicación de los datos personales, principalmente porque no los están solicitando y los dejan a la publicidad y en el fondo a la exposición de todo el mundo, con las consecuencias, obviamente los riesgos a la integridad de las personas, etcétera, y sobre todo lo que tiene que ver con la vida personal. Y en ese sentido, obviamente que la finalidad de esto es que también esta ley vaya en acorde al resguardo de los datos personales, ley que está vigente hoy día. Y es por eso que la finalidad de esto es que no se publique el domicilio del elector, ni la individualización de la calle, a no ser que se solicite, y que obviamente la solicitud pueda realizarse a través de los medios que corresponden, en este caso a través de transparencia pasiva, y en ese sentido, obviamente, poder explicitar las razones por las cuales se pide esa información, sin perjuicio de que también los partidos políticos pueden recibir la información del padrón electoral, y eso también lo conversamos y lo vimos en la sesión antepasada con el director de CERVEL, de que la dirección y los padrones van a estar a disposición de los partidos políticos para efectos también de poder denunciar cualquier fraude o cualquier irregularidad que se cometa, sobre todo respecto a aquellos que votantes que se cambian de domicilio, dan un solo domicilio y en definitiva tienes 500 personas viviendo en un solo lugar, y lo que obviamente atenta contra la transparencia y la legalidad de lo mismo. Así que esto fue una cuestión planteada por el CERVEL, Presidenta, y nosotros también lo especificamos de esa manera, en la indicación. Muy bien, gracias, diputado Longton. Tiene la palabra don Máximo, en representación del Ejecutivo. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Mire, estas son una de las materias que, si bien es cierto, no venían en el proyecto de ley, nosotros con voluntad acogimos y presentamos indicaciones al respecto en el mismo sentido. Nosotros quisiéramos respetuosamente hacernos parte del espíritu de la indicación que puso el diputado Longton, pero proponiendo una técnica legislativa distinta. ¿Por qué? Porque la indicación del diputado Longton y de las diputadas Luc, Molina, Morales y Trisotti está hecha al artículo 8. El artículo 8 está referido al registro electoral.
Y como ya lo explicó el director del servicio, el presidente del Consejo del CERVEL, ese es un registro que es secreto y que en el fondo es el registro como más importante, digamos, a partir de los cuales se producen y se construyen los padrones. Entonces, ese es el primer comentario. El segundo comentario es que si uno mira la norma del artículo 32, que no se toca en el proyecto, establece cuál es como quien dice la norma madre en materia de padrón electoral, y el artículo 32, que no está en el comparado porque no lo aborda el proyecto de ley, dice cuáles son los requisitos para los padrones en general, y ahí dice que se contendrán orden alfabético, apellido, sexo, domicilio electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Esos padrones son públicos y se entregan con todos los datos a los partidos políticos, y también son públicos para quienes quieran pagar, dice la ley, los costos directos de la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros, Presidenta? Que rechacemos esta norma y que nosotros podamos, el Ejecutivo, en los artículos 33, 34 y 35, que habla de los padrones que se ponen a disposición en la página web, ya sea los padrones auditados y el padrón definitivo, nosotros, si usted se fija, y el que se publica finalmente, que es la página web, nosotros en cada uno de esos artículos al final le estamos poniendo con exclusión de, y quiero leer la norma, que estamos proponiendo, que estamos nosotros en la página, son al artículo 32, que está en la página 13, en la página 14, dice, en el artículo 33, que está referido al padrón auditado, la publicación que se refiere al inciso anterior no contendrá la información relativa al número del rol, al sexo ni al domicilio. Es decir, no meternos en el registro electoral, sino que en los padrones que publica el CERVEL en la web, que hoy día se publican con todo, excluir en cada uno de esos tres numerales la dirección, el rol y el sexo de los electores. De esa forma, las indicaciones del Ejecutivo número 6 y número 7 y número 7 abordan esta temática y creemos que la aborda con mejor técnica que la indicación. Muy bien, don Máximo. Esto tiene que ver con lo que nos explicaba don Patricio Santamaría, que es el que se pone a disposición, ¿cierto?, de la comunidad, el que tiene fechas previas en cada elección, 150, 120, 90, 60 días, y que además es auditado. Este es el que se conoce. Lo demás es algo hay que distinguir el más registro secreto electoral propio interno del servicio, hay ¿verdad? que distinguir del registro electoral, que es secreto, donde está toda la información, a partir de los cuales se generan los padrones: padrón provisorio, padrón auditado y padrón definitivo. En cada uno de esos padrones hay una obligación legal en el artículo 33 y 34 de ponerlos a disposición en la página web del CERVEL. Sí. Entonces, nosotros a eso le estamos haciendo la indicación que a los partidos políticos que le llegue el padrón completo. Si alguien quiere comprar el padrón, se lo entregan completo, eso nosotros no lo modificamos. Pero lo que se publique en la página web, que se publique sin el sexo, domicilio y el RUT. Y eso está en las indicaciones que nosotros estamos proponiendo en el artículo 33 y 34. Y eso es hasta el día de hoy también es a través de los diarios. No, es que el padrón no se publica Ya, no, en los entonces, diarios. No. solo en la página lo que se hizo ahora último. Claro, el problema es que se perfecto. publique en la página, se publica Sí. todo. Entonces, esa obligación de que se publique, sacarle esos datos y a los partidos que le llegue completo y Muy que... En fin. ¿Les parece? Muy bien. Entonces tendríamos que rechazar la indicación. ¿Ya? Están todos presentes. No están todos presentes. A ver, pido orden. ¿Quiere la palabra, diputado Longton? Ya, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, quería saber la opinión de Patricio Santamaría, porque yo entiendo lo que dice Max. De hecho, estoy revisando la indicación que, claro, la distinción entre los padrones electorales y el registro electoral. El registro electoral, dice el artículo 8, deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, bla, 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 nacionalidad, sexo, el domicilio electoral. Entonces, mi duda es si es que eso tiene algún tipo de publicación.
el registro electoral, si es que hay algún tipo de actualización y se publica, al igual como se publica el padrón electoral, y por eso la ubicación de esta, o sea, si no es así, claramente se entiende que la norma que propusimos con algunos diputados no vaya acá, pero si es el padrón, si es que se publica el registro, obviamente se justificaría. Entonces quisiera saber la opinión de Patricio. Don Patricio Santamaría. Sí, gracias, presidenta. Bueno, efectivamente, bueno, yo aplaudo la iniciativa del diputado Longton y los demás diputados que plantearon esta norma, porque efectivamente es algo que hemos estado analizando con el Consejo para la Transparencia, al interior del mismo Consejo Directivo del Servicio Electoral. Pero hay que recordar, ¿no es cierto?, que aquí el sentido de esta norma era el control social, que se puede realizar de distintas formas. Me representa mucho, salvo una pequeña diferencia tal vez, la muy buena explicación, la excelente explicación que ha dado Máximo en este caso, porque precisamente esos son los artículos que debieran modificarse. Pero sí me preocupa que se mantenga, porque una cosa es que tengamos la obligación de entregar el padrón completo con los domicilios, etcétera, para la revisión y el control de los partidos, y otra cosa es mantener la posibilidad, ¿no es cierto?, de que una persona pueda comprar, porque en rigor no la compra. Nosotros lo que se cobra ahí a la persona que lo solicita es fundamentalmente el CD, o el DVD, digamos, en el que se entrega todo el material. Entonces, yo, bueno, no he sido parlamentario, desconozco cómo podemos corregir esa situación, pero yo en ese caso preferiría que operara la transparencia, y ahí está la idea del diputado Longton, de Andrés, la idea de que las personas pudieran, vía transparencia pasiva, solicitar estos antecedentes, pero con ciertas razones fundadas, porque si no se va a perder todo el sentido que tiene de protección de datos personales. Claro, no va a estar publicado en la página web, pero cualquiera, 15 millones de personas pueden solicitar, además podrían reventar, digamos, el trabajo del servicio electoral, podrían pedir el padrón completo. Yo preferiría ver, cuando se vote en ese momento, ¿no es cierto?, cómo además establecemos que si bien existe la posibilidad por transparencia pasiva de solicitar el padrón, debiera ser con una buena justificación. Hay sanciones para el mal uso de los padrones y en ese caso también sería aplicable a esta situación, pero dejar abierta la posibilidad de compra del padrón, que al final no es tanto, porque nosotros no cobramos, sino que básicamente el valor del instrumento en el cual se entrega el listado. Pero yo quiero en todo caso reconocer el buen espíritu y lo acertado de la indicación del diputado Andrés Longton, señalar que en todo caso nunca se publica el registro electoral. El registro electoral incluso lo conforman personas desde los 17 años y es secreto. Eso, presidente. Muy bien. Gracias, don Máximo, en representación del Ejecutivo, tiene una propuesta. Sí, gracias, presidenta. Mire, por supuesto que toda la exposición anterior está también basada en reconocer el espíritu de también la indicación del diputado Longton y quienes lo acompañaron. Tengo dos propuestas. Uno, que usted pueda, si le parece bien, como son la indicación 6, 7 y 8 del Ejecutivo, son las que abordan de manera integral esta forma del padrón publicado, ya que están en la página 13, 14 hasta la 16. El artículo, si me sigue don Patricio Santamaría, la propuesta que yo tendría es que en el artículo 32, que no está en el comparado porque no se toca, dice lo siguiente, en el inciso 1, 2, 3, 4, 5, en el inciso quinto dice lo siguiente: los padrones electorales y las nóminas provisorias de inhabilitados son públicos, solo en lo que se refiere a los datos señalados en el inciso tercero, debiendo los requirentes pagar únicamente los costos directos de la reproducción. En ese inciso, quizás para la próxima sesión, en el artículo 32, inciso quinto, 1, 2, 3, 4, claro, inciso quinto, la norma que quizás nosotros pudiésemos perfeccionar, que no está como indicación, pero podríamos trabajar con el CERVEL, una redacción para esta norma,
y aprobar las indicaciones del Ejecutivo que corrigen el padrón publicado y en el fondo buscar una forma en que, digamos, no cualquier persona pueda acceder al CD, porque en ese caso sí va a acceder al padrón completo, si no se corrige esta norma. Entonces, podríamos meterle cabeza a este inciso, aprobar la propuesta del Ejecutivo y para la próxima sesión trabajar con el Servicio Electoral una norma, una propuesta. Muy bien, entonces sugiero rechazar esta propuesta porque no están todos, a no ser que haya llegado el diputado Molina para que la retire. Estoy hablando de la página 2. Ya, ¿les parece por unanimidad rechazarla? Pero si es lo que propuso el Ejecutivo. Ah, ya. Entonces tiene la palabra. No está Molina. Falta don Andrés Molina. ¿Quiere abstenerse usted? Ya, entonces la Voy a tomar la rechazamos con la votación más abstención fácil. de dos. ¿Ah? Presidenta. Ya. Presidenta. Ya, tome la votación. En votación la indicación entonces número 1 que está en la página 2. Don Bernardo Berger. Abstención. Ah, ya, tenemos dos. Diputada Sicardini. Doña Marcela Hernando. Abstención. Don Andrés Longton. Señora Karin Luc. Don Andrés Molina no ha llegado. Don Celso Morales. Señora Andrea Parra. Señalar claramente que en el entendido de que el Ejecutivo va a presentar una indicación al artículo que va a corregir y recoger lo que la indicación de los diputados presentaron, es que rechazo esta indicación. Doña Catalina Pérez. Diputada Catalina Pérez. Don Raúl Saldívar. Don Renzo Trisotti. Rechazo, presidente. Ya. Rechazo. Ya. Don Renzo Trisotti. Secretario, en el entendido que el principio que tratamos de regular con esta indicación de protección de la vida privada y de los datos de carácter sensible va a ser acogido por el Ejecutivo en indicaciones posteriores, me abstengo. Don Pedro Velázquez. Señora Presidenta, todo lo que sea, lo que signifique que la ciudadanía no esté informada, coartar para que los distintos organismos, los partidos políticos, los candidatos puedan informar a sus electores, voto en contra. Voto en contra para que el Ejecutivo corrija e incorpore lo que aquí se ha manifestado, así que en contra. En contra, 6 abstenciones. Faltan los de Molina y Catalina Pérez. ¿Está Catalina Pérez? ¿Se encuentra? No, ya lo llamé 3 veces. Ah, perfecto, ya. Entonces, Rechazado. estaríamos con esa votación. 5 en contra, 6 abstenciones, se rechaza. ¿Alcanzamos a votar algo más de secretario? Démosle. Numeral 4. Página. Página 8. Ya. Numeral 4. Adecuación meramente formal, me parece. ¿Ya? Página 4, 8, columna central del comparado, numeral 4 del texto del mensaje. Uh-huh. ¿Qué artículo es?
artículo 31. Al 31, modificación del artículo 31. Sí, formal. El artículo 26 antes y tengo un artículo 26 A ver si saltó. El Sí, numeral pues, 3 ya está fue aprobado. votado. ¿Ya? ¿Les parece? Por unanimidad, porque es adecuatorio. Se aprueba. Ya, sigamos. Vamos. Numeral 5. Página. Página 8. Ay, perdón. De todas las mujeres de la comisión menos. Incorpora el siguiente artículo 31 bis nuevo, artículo 31 bis. Estaba retirada, en todo caso la indicación ahí que está al lado. Sí. Previa a la elaboración del padrón electoral al que se refiere el artículo 32, de electores que sufraguen en territorio nacional, el servicio electoral deberá confeccionar una nómina especial que singularizará a los electores que no serán considerados inicialmente en él, de conformidad a lo señalado en este artículo. Esta nómina contendrá a los electores mayores de 90 años que no contaren con su documento de identidad vigente por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad, cédula de identidad para extranjeros o pasaporte en los últimos 11 años, de acuerdo a la información que al respecto obtenga el servicio electoral desde el Servicio de Registro Civil de Identificación y que además no hayan votado en las últimas 2 elecciones. El servicio electoral deberá publicar en su sitio electrónico la referida nómina especial 140 días antes de la elección o plebiscito, la que estará a disposición del público y podrá ser consultada por línea telefónica. En el mismo plazo, el servicio electoral deberá notificar a las personas incluidas en la referida nómina mediante carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el registro electoral las circunstancias de haberse incluido su nombre en la nómina especial de aquellos electores que no serán considerados inicialmente en el referido padrón electoral. Las personas que figuren en dicha nómina podrán reclamar ante el servicio electoral del hecho de haber sido incluidas en ella en un plazo de 10 días corridos desde la publicación de la nómina en el sitio electrónico del servicio. La reclamación se presentará ante el director del servicio electoral, acompañando los antecedentes en que ésta se funde presencialmente o por el sitio electrónico del servicio. El director deberá resolver las reclamaciones que se interpongan dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde la recepción del reclamo. En caso de acogerse a la reclamación, se modificará la nómina eliminando el nombre del reclamante, el que será incorporado en el referido padrón electoral cuando proceda. De esta forma, para los efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 32, el servicio electoral no considerará a las personas individualizadas en la nómina especial que trata el presente artículo, salvo que se hubiera dado lugar a la reclamación señalada en el inciso precedente, según corresponda. A la nómina especial a que se refiere este artículo le será aplicable lo dispuesto en el inciso tercero, cuarto y quinto del artículo 33, en el inciso segundo, tercero y cuarto del artículo 34 y el artículo 35. Sí, está en la misma, la del 32. Sí, diputado, perdón, don Máximo. Presidenta, Sí, mire, pues, esa es la que... Mire, Presidenta, por su intermedio, esta es una de las indicaciones claves del proyecto, es lo que se ha denominado como la depuración del padrón. Esto fue trabajado con el servicio electoral. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo nosotros podemos buscar, y de hecho el presidente del Consejo lo anunció a propósito de su intervención cuando se refirió a los comentarios vertidos por las invitadas, cómo buscar una fórmula de que en el padrón no estén personas que evidentemente no van a votar, ¿ya? Como Claudia Raúl, digamos, que es el caso típico del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, cuál es la fórmula que se trabajó junto con el CERVEL? Primero, no sacar a nadie del padrón. Aquí lo que se hace es una nómina especial, o sea, una nómina en la cual uno incluya personas, no saque personas. Y se va a incluir en esta nómina a todos los electores mayores de 90 años que no contaren con su documento de identidad vigente por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad, cédula de identidad para extranjero o pasaporte en los últimos 11 años, todos requisitos copulativos,
y que además no hayan votado en las últimas 2 elecciones, ¿ya? Entonces, uno busca los criterios objetivos que permitan determinar que hayan personas que efectivamente es muy difícil que se acerquen a votar, pero que no constan en un certificado de función, etcétera, por miles de motivos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que exista una nómina que contenga estos auditores, estos potenciales no electores, digamos, que se publique esa nómina en el sitio web del CERVEL 140 días antes de la elección o plebiscito, y que además esas personas puedan reclamar, y se establece un procedimiento administrativo para eventualmente que si hay una persona, si uno puede ver, revisa aquí la nómina de electores, no sé cómo se llamará, digamos en el fondo nómina de electores que posiblemente no van a votar, si alguien aparece, puede reclamar, cosa que en definitiva retirarlo de esa nómina e incluirlo en el padrón. En definitiva, la propuesta que fue trabajada con el CERVEL es esencialmente construir una nómina con requisitos que sean bastante objetivos, públicos, con un procedimiento de reclamación y que sirva como insumo para la formación del padrón electoral definitivo. Gracias, presidente. Bien, yo por tema reglamentario tengo que concluir esta comisión, ¿ya? Sin embargo, creo que aquí también está la voluntad de lo que manifestamos al inicio, ¿ya? Y creo que deberíamos intentar trabajar algo completo y si no, nosotros agregar la indicación, ¿ya? Si el Ejecutivo lo tiene bien, podemos abordar algo, ya que el CERVEL también lo manifestó, algo que quede de manera correcta, y se pueda complementar las 2 visiones, lo que planteó el Ejecutivo y lo que planteamos también las diputadas en ese minuto, y si alguien se quiere sumar, bienvenido sea. ¿Les parece? Entonces, ya por tiempo reglamentario, porque debemos desocupar este espacio, se levanta la sesión y se prosigue en la próxima con la votación en particular del proyecto en tabla. Se levanta. Thank you.